Vamos a hablar ahora un poco más sobre los hebreos, el pueblo judío, y luego ya pasaremos a otro tema. Pero yo creí que era necesario completar esta miniserie sobre lo que es ese pueblo, qué hacen hoy, cómo están hoy, cuáles son las amenazas y en dónde terminará todo. Hay una lista de los premios Nobel. Ustedes saben que estos premios Nobel, eso comenzó ya hace bastante años por un hombre que decidió otorgar un premio en términos de dinero para personas que se destacan en algún campo. No me van a creer ustedes, vayan si quieren anotando cuántos aparecen en cada especialidad. Por ejemplo, literatura, 12 judíos. Y esto estamos hablando aquí de 1910, en 1927, en 1958, 3, 4, 1966, 1966, 1976, siempre hay un año, por ejemplo, 1991, 10, y ahí continúa. Después, paz mundial, o sea, los que procuran que haya paz en el mundo. Yo no le creo mucho porque incluso está Henry Kissinger, que yo sé mucho de él porque él estaba en el gobierno en la época de Richard Nixon. Bueno, de cualquier manera, él también está en esta y había sido que es judío. Esto en paz mundial. Química, en total, en paz mundial, 9 son judíos. En química, 11. Luego no, ¿qué dije yo? ¿11? No. En química son 23. En economía, 10. 20. Medicina, 45. Física, de nuevo, 45. Ahora, los ganadores en un mismo año, en el mismo ramo, trabajaron en proyectos conjuntos. Desde el 10 de diciembre de 1901, que se instituyó el Premio Nobel, hasta diciembre del 2006, son 173 los judíos a quienes se les ha otorgado este galardón. 154 judíos por nacimiento y 19 que se hicieron judíos, o sea, aceptaron el judaísmo. Luego, hasta diciembre del 2006, se ha otorgado un total de 783 premio Nobel, a 765 individuos y 18 organizaciones. De ellos, los 173 galardones otorgados a judíos constituyen un 23% del total. Lo interesante es cuando colocamos el porcentaje de judíos que hay en el mundo, al lado de tantos otros países. Luego, de ellos, le dije 173 galardones otorgados, etcétera, 23% total. Los judíos en la actualidad suman el 0,25% de la población mundial y 2% de la población en Estados Unidos. Por lo tanto, la cifra total de ganadores judíos del Premio Nobel, en comparación con el gran total, una prueba más del genio judío y de la infalibilidad de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Ahora, han habido, y yo ya di algunos casos, de muchas persecuciones contra los judíos. No voy a continuar con esto porque no vamos a terminar si sigo con esto. Pero vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Cuáles eran los delitos cometidos por los judíos o qué delitos cometen hoy?
ustedes verán que hay muchos enemigos. La casi totalidad de los que están en las Naciones Unidas son enemigos de los judíos, algunos descubiertos, otros encubiertos, pero lo son. Eran los primeros, porque uno tiene que buscar decir, ¿por qué odian tanto? ¿Qué de malo tiene? A mí ningún judío me hizo daño, nunca. Simplemente admiro lo que ellos han sido y lo que son. Pero yo creo que buscando en la Biblia uno puede encontrar cuáles son las razones del odio contra ellos. La primera de ellos es la descendencia de ellos. Ellos tienen un origen que ninguna otra nación tiene. Pregunten a los españoles, porque nosotros somos derivación de españoles, o portugueses, que Brasil es también, eu falo portugués, você não conhece. Bueno, entonces, ellos, nadie va a decir, el portugués tal y cual fue el que originó ese pueblo y ese idioma. Aunque no sepamos bien cómo se originó el idioma hebreo, lo importante es que el pueblo hebreo, sí, sabemos, nació con un hombre llamado primero Abram y después Abraham. Ahora, ¿quién era él? Él era un hombre que vivía en medio de una, diría, subcultura, completa aberración en términos de idolatría, allá en Caldea, más o menos por donde está hoy parte de Irán e Irak y otros países en esa zona. De allá provenía él. En el libro de Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8, dice esto, es una oración. Tú eres, oh Jehová, el Dios, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y oiga este versículo 8. Yo estoy leyendo Nehemías 9. Ahora el 8, versículo 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él. Dios hizo pacto con Abraham para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Esto en Nehemías 9, 7 y 8. Cuando uno lee estas palabras, dice, ¿cómo Abraham, viviendo en medio de un pueblo totalmente pagano, cómo es que él fue hallado justo por Dios? ¿Qué hizo que él conociera a Dios? Bueno, es muy fácil. Puesto que la Biblia habla acerca del conocimiento de Dios, no solamente por medio de su palabra escrita, porque esto es muy reciente, sino mucho antes. Si ustedes quieren ver algunos textos, un poquitito de ellos, encontrarán, por ejemplo, en el Salmo 19. En el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y sigue en el versículo 7 diciendo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y continúa hablando para terminar en el versículo 14 del Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Primero el salmista da a conocer que el solo cielo, las estrellas, la luna, el sol, las estaciones, el cambio de estaciones, todo cuanto hay, la vegetación, la creación, para decirlo en una palabra, manifiesta la existencia de Dios. Por supuesto, aquí ya se usa el nombre Jehová y todo esto, pero esto nos dice que Abraham lo que hizo fue que aunque vio toda la maldad y la aberrante idolatría que practicaban los caldeos, él no hizo parte de eso. Él decía, ¿cómo? ¿Es posible postrarse delante de un ídolo? ¿Voy a rendirle culto a un toro, a un buey? ¿Voy a hacer una imagen? ¿Es esa imagen la que creó el cielo, la tierra, las estrellas, la luna, las estaciones, los ríos, la naturaleza en general? Debe haber alguien. Por eso, cuando nosotros leemos también en el Salmo 8, yo repetí esto muchas veces, cuán importante es recordar que el Salmo 8 y el Salmo 19 son salmos que contestan una pregunta muy complicada. Nunca le preguntaron a la mayoría de ustedes si hablaron a alguien de Cristo. Cualquier persona que habló a alguien acerca de la salvación, de recibir a Cristo, le dirá, ¿y qué de esos allá tribus perdidas y muchos en los países africanos totalmente abandonados que viven en la miseria última y hacen lo que hacen porque no conocen, nunca escucharon el Evangelio, en algunos lugares nunca vieron a una persona blanca? Ellos son todos oscuros y ellos aparte de eso practican todo tipo de qué sé yo, culto a la serpiente y tantas otras cosas. ¿Qué de ellos? ¿Qué contestan? Esta es la respuesta. Dígale, lea el Salmo 8, o léale usted, y el Salmo 19. Y el 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¿En dónde? ¿En Paraguay? Toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. El salmista aquí, que es David, él nos dice, cuando leo el Pentateuco, cuando leo el libro de Samuel, cuando leo el segundo libro de Samuel, cuando leo los salmos, cuando leo los evangelios, no, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Es una forma de decir, porque es poética, los salmos es la poesía de la palabra de Dios, pero revela cómo es que Dios halló a Abraham, hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Quién le predicó a Abraham? Bueno, es muy probable que el rey David, cuando escribió estos salmos, estaba inspirado en lo mismo. Y cuando Esdras, que aunque está en el libro de Nehemías, tenía esta oración, sabía lo que nosotros muchas veces ignoramos y no hay razón para ello. Así que la primera razón por qué tanto odio contra los judíos es porque esa nación se destaca de todas las demás. Esa es la primera razón. La otra, la segunda,
porque ese pueblo nos trajo las Escrituras, la Biblia. Si no fueran ellos, no tendríamos la Biblia. Virtualmente todos los principios de gobierno, incluso en cualquier país más o menos civilizado, sigue pautas bíblicas. Por ejemplo, en el gobierno, o sea, en las cortes, incluso acá en Paraguay, no cualquiera mata y así nomás se va. Bueno, si se escapa, bueno, pero hay pena. Tantos años de prisión o prisión perpetua dependiendo del crimen. ¿De dónde sacaron que no hay que matar? La Biblia dice allá en los 10 mandamientos, no matarás. La persona no tiene, y continuamos así. Hasta hoy, si bien muchos fracasan, la gente se casa. ¿De dónde vino la cuestión matrimonio? ¡Ja! Dios vio que Adán andaba muy triste, muy triste, y dijo, no. Adán había dado nombre a todos los animales y él no encontró con quién conversar. Trató de hablar con el burro y el burro, no se puede. Trató de hablar con el gallo, no, así no funciona. Trató de hablar con una vaca, es todo lo que, bueno, es algo, pero no es para conversar. Entonces, dice así. Dijo entonces, no vamos a dejar esta parte. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. A mí no me gusta la traducción, yo diría esposa. Y serán una sola carne. Eso es matrimonio. Y esto está en Génesis 2, versículo 24. Pasaron los años y a Jesús le rodearon los fariseos. Y le dijeron, y yo recuerdo bien todo esto porque ayer tuvimos un casamiento acá y le casamos a Dani y a Lilian. Pobre muchachos. Pero bueno, ¿por qué se ríen? Va a haber mucho compromiso, ahora no es tan fácil una vez que se casan. Y allá en Mateo, capítulo 19, si ustedes tienen la Biblia, pueden ver. Muchos de los que escuchan la radio con frecuencia saben a qué voy. En este capítulo, versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Le gustaba a ellos esto, porque esto está en Deuteronomio 24, 1 al 4, donde Dios les ordenó que ya que echaban a su esposa, porque no la querían más, no, ahora no eres como antes me gustaba más, ahora tus dientes no me gustan, tu olfato no me gusta, tu cintura se está agrandando y estás creciendo diametralmente más que por arriba, ya no hay caso, pues ya eres mayor y todo eso y no hace falta, pero todo esto, y después tu voz también, antes no chillabas así, todo lo encuentra mal, y los esposos saben de qué estoy hablando, porque todos en mayor o menor grado, yo le quiero a mi esposo, así me muero, decía una vez un muchacho bien joven, tenía 17 años, llamado Marcos, y él era muy raro porque hablaba español, pero de repente to play es jugar y también es tocar un instrumento. Y él dijo que va a jugar al piano. No, tenía que decir tocar, pero bueno, dejemos esto porque ya nos lleva demasiado tiempo. Dice en el versículo 1 de Deuteronomio 24, cuando alguno tomare mujer, o sea, y se casare con ella,
Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por esposa, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y bueno, a esto se refirieron los fariseos y le dijeron, vinieron, versículo 3 de Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo decir uno para uno, una para uno y uno para una? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no le separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y dijo, es como decir, no me vengan con eso, yo sé que ustedes me están tentando y quieren que yo los lleve a Deuteronomio 24, que hoy ya tenemos por capítulo y versículo, ellos no tenían así. Y él dijo, al principio no fue así. Y al decir esto, él citó también la Biblia. Y citó no lo que Moisés permitió que hicieran, sino 22:24 de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay ni una sola provisión en todo el Pentateuco y en toda la Biblia para los divorciados. Por eso, cuando Jesús habló con ellos en el capítulo 19 de Mateo, dice que el que repudia a su esposa, salvo por causa de fornicación, muchos se equivocan aquí, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En otras palabras, él le pintó un cuadro tan estricto al llevarlo a Génesis 2:24, que los fariseos ya no hablaron más, no les gustó la idea. Pero estaban allí los discípulos, que tal vez también Pedrito, él tenía suegra, así que debía tener también esposa, ¿no? No se dice mucho de ellos, si tenían familia, si eran casados, si cuántos hijos tenían. Lo único que se menciona es en cuanto a Pedro, que su suegra estuvo enferma de fiebre y el Señor la sanó. Es todo lo que sabemos. Pero es muy probable que muchos otros de ellos también eran casados. Pero oiga la reacción de los discípulos. Le dijeron sus discípulos, si así es la conducta del hombre con su mujer, no conviene casarse. Me quedo soltero, Gina. Ajá. Jesús volvió a hablar. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hay personas que pueden, sin ningún problema, vivir y para él o para ella el cónyuge es un estorbo. Pero hay otros que, ay, si no me caso. Y bueno, decía este mismo muchacho Marcos, que yo le digo hasta hoy me acuerdo, porque hace muchos años de eso. Y dice, hablaba de una chica, era muy joven él. Ay, yo la comería todita. Y un joven en Nicaragua, los nicaragüenses tienen su manera de hablar, le dijo a su mamá, mamá, yo quiero tanto a tan fulana, no sé cuánto. Bueno, pídele la mano. No, yo la quiero todita.
Y por supuesto él no había entendido de qué se trataba. Ahora, ¿por qué tocamos todo esto? Muchos de los principios bíblicos hoy existen. Tanto es así que tenemos el registro civil, que hay un encargado allí o una dama que se encargue del asunto de repetir como loro un interesante sermoncito para los que se casan, de la responsabilidad. Nosotros tuvimos acá una vez, cuando comenzó la iglesia, pasó un tiempo, 24 matrimonios que se casaron. Y yo creí, yo sabía que hay que decirles de su responsabilidad. Es decir, ellos vivían ya con su familia, venían con hijos y todo, pero dijimos, tienen que casarse. Ustedes no pagan, la iglesia va a pagar, pagamos. Y vino la responsable del registro civil, la primera pareja. Le dijo, todo lo que se dice es largo. Y yo dije, bueno, eso debe ser para todos. No, no. La otra, fulano de tal, el nombre de él y de ella. También, yo casi aprendí de memoria todo eso. Y tanto me gusté que volví a casarme. Y no allá, porque mi esposa vivía todavía. Y entonces, ¿cómo? Amén. Y entonces, bueno, y así siguió. Yo después comencé a meditar. ¿Por qué no para todos lo mismo? Por ejemplo, mencionar los nombres, a ver cuántos son. Miguel y Teresa, Juancito y Susana. Y ahí, bueno, yo estoy inventando nombres, así a la disparada. José y María. Y bueno, y así. Bueno, y después para todos ustedes, pero eso no está previsto en la ley. El día de mañana, una pareja, la que estaba delante, tal vez no tendría manera de excusarse, pero y todos los demás que estaban más lejos. O sea, se toma bastante en serio la cuestión de la Biblia. Entonces no había registro civil ni se hacía en esta forma, pero había una manera de atarse uno con el otro, los cónyuges. Se ataban entre sí a tal punto que tenían responsabilidades. El hombre tenía sus responsabilidades y ella también las suyas. Por eso cuando ellos le preguntaron por qué Moisés había permitido, él dijo, por la dureza de vuestro corazón. Yo no sé cuántos explican todo esto y cómo. Lo que me gusta, y para poder explicarlo bien, es no escuchar a los fariseos, sino escuchar lo que el Señor hizo allí mismo en el capítulo 19 de Mateo, y lo refirió a no divorcio. No hay ninguna provisión en la Biblia para los divorciados. Lo único que Moisés allí les dijo es eso para, por lo menos, aliviar un poco la carga, porque la esposa podría no tener ninguna culpa. Pero el hombre duro, el hombre es mucho más bruto que la mujer. Hay mujeres brutas también, sí, no vamos a echar toda la culpa, ¿verdad, Pedro? No vamos a echar toda la culpa a nosotros. Pero en general, fíjense, el hombre casi siempre es más grande, tiene más fuerza física. Y si quiere darle la paliza antes de que ella lo toque, él le da una buena. Y lo hace. Es generalmente alcohólico, hay muchos más hombres alcohólicos que mujeres, las hay mujeres también, pero el hombre. Y cuando toma, es un bruto que, mamita querida, que Dios nos guarde de esa persona. Y la pobre mujer a veces no tiene de ninguna manera una forma de escapar. Nosotros teníamos algunas experiencias aquí de una muchacha que vivía acá cerca, que fue degollada, nadie sabe por qué ni cómo. Al final de cuentas las autoridades nada hicieron. Eso para que las muchachas sepan no estar viviendo solas. A veces quieren independencia. Claro que se independizaron muy bien, tanto que hasta se independizaron de su cabeza. Y sí, porque eso fue lo que hicieron. Sí, Satanás no pone límite a eso. La palabra de Dios fue, dije en segundo lugar, revelada a ellos. Ahora, si ustedes leen en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir,
viene a ser los requisitos y las tradiciones judaicas. Mucho en todas maneras, contesta. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién? A los judíos. Esta es una de las razones por qué son tan odiados. Es cierto que ellos tampoco aman mucho la palabra de Dios, pero no existe entre los judíos una nación a la que ellos odien. Ellos siempre tienen que estar en la defensiva. Y van a la ofensiva cuando ven que ya la cosa está muy peligrosa. En tercer lugar, porque los hebreos nos trajeron al Mesías. ¿De dónde vino Cristo? ¿Estaríamos acá nosotros? ¿Tendríamos la seguridad de nuestra salvación? ¿Sabríamos de todo cuanto sabemos de las Escrituras? No. Vamos a leer en Mateo 2, 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador. De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto está en Mateo 2, 4 al 6. Definitivamente esto debe ser muy, muy claro. Miren, había muchos otros pueblos donde él pudo haber nacido, pero él nació de la línea de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, y se cumplió al pie de la letra. Así que ellos nos dieron, en primer lugar, ya hemos visto que nos enseñaron, mediante la Biblia, que uno puede conocer al Señor Jesucristo, incluso, o sea, ser salvo, mediante la lectura de la bóveda celeste, de toda la creación. Luego también nos dieron la Biblia, la palabra escrita, y ahora nos dieron al Mesías. Pero hay algo más. El falso cristianismo sabe que su deber es traer también a su Mesías, que es el anticristo. Nadie puede duplicar lo que Dios hizo a través de la tribu de Judá, trayéndonos al Mesías. Ninguna nación. Claro que Satanás está inspirando a los hombres y muchos se preguntan, ¿usted cree que de dónde vendrá el anticristo? Yo ya le di muchas veces el texto bíblico y me llama la atención y temo tener la razón. Es decir, sospecho que cuando digo lo que le voy a decir ahora y dar el texto bíblico, tenga razón. Está en Génesis, capítulo 49. El título de este capítulo es Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Es decir, Jacob, el patriarca, que tuvo los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, él ya creía que ya estaba, próximo a morir. Entonces llamó a sus hijos, 12 hijos, varones. A cada uno de ellos predijo su futuro, hasta cuando llegamos al versículo 16 del capítulo 49 de Génesis. Y esto es lo que leo. Dan, uno de los hijos de Jacob, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y el versículo 18 dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Y ya pasa a otro hijo, se llama Gad. Ahora, hay cosas interesantes aquí, porque Dan nunca, o sea, de la tribu de Dan nunca hubo rey en Israel. Pero lo que aquí se está diciendo es que Dan juzgará. Dice, juzgar es gobernar en este contexto. Dan juzgará a su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo? El pueblo de Israel.
Y como si esto fuera poco, ustedes pasan al libro de Deuteronomio, que es el último de los 5 libros de Moisés, y al terminar ese libro, casi las mismas palabras se vuelven a repetir. Entonces uno pregunta, hey, ¿por qué se repite esto de nuevo? Cuando pasamos al Deuteronomio y ya llegamos al capítulo 33. Noten el versículo 22. Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Es más breve esto, pero es interesante que se complementa con lo de Génesis. Moisés no imprimió aquí al final todo, pero imprimió parte, pero la misma cosa negativa. Yo llegué a la conclusión, al estudiar la Biblia, que cuando una declaración bíblica se repite, total o parcialmente, es porque es inevitable y ocurrirá. Ahora los judíos no saben de qué tribus son. Con los que han tratado de encontrar ya la cuestión es con la tribu de Leví. ¿Y saben por qué los judíos lo han hecho? Porque ellos necesitan sacerdotes. Ellos realmente esperan al Mesías. Ellos no esperan a Jesús como Mesías. Ellos esperan al Mesías, que no es Jesús. Y ellos están preparando todo. Si usted tuviera la oportunidad de viajar y pasar en Jerusalén y recorrer algunos lugares, encontrará que todos los instrumentos necesarios para sacrificar animales ya están allí. Pero para ellos lo más difícil era, ¿cómo sabremos quiénes son los descendientes de Leví? Porque no puede ser sacerdote a menos que sea de la línea de Aarón, pasando por Leví, etc. ¿Saben qué resolvió esto el ADN? ¿Y cómo lo hicieron? Muy interesante. Ellos primero buscaron los que tenían nombres, por ejemplo, Levite. Hay negocios allí en Estados Unidos que llevan ese nombre, que es Leví. Y todos los que venían y averiguaban cuántos más había de por ahí. Y les hacían el chequeo del ADN. Si coincidían, y todos los que decían ser de la tribu de Leví, tenían, y así es como ellos lo explican, esta gente nos está diciendo que ellos parten del mismo hombre. ¿Quién habría dicho en los días cuando se escribía la Biblia que habría un tal ADN para poder identificar a una persona después de tantos años? ¿De qué grupo viene? Yo puedo pretender cualquier cosa, que soy descendiente de qué, sabe de quién, de algún gran monarca y eso, pero ahora no puedo engañar a nadie. La ciencia ha superado todo esto. Y Daniel dice allá en el capítulo 12, y la ciencia se aumentará. Y a nuestros ojos está ocurriendo eso. Sin embargo, poco y nada nos importa, teniendo tanta riqueza de conocimiento al alcance, que otros no tenían porque simplemente no era el tiempo. Recién le dije algo. Le dije que cuando se repite algo es porque va a ocurrir. Y hay varios pasajes en la Biblia que esto ocurre. Yo me detengo en esto porque considero que es muy necesario. ¿Qué sé yo? A lo mejor alguno de nosotros para mañana muere o para el domingo que viene y ya no está acá y ya no se puede hablar y ya no se puede decir nada. Entonces hay que aprovechar ahora que estamos con vida y no hay mayores problemas. Les recomiendo hacer este ejercicio que puede ayudar mucho. Ustedes abren en Génesis 41, versículo 32. Es un ejercicio que puede ayudarnos mucho. Génesis 41, 32. Vamos a ver qué dice aquí. Esto es lo que dice. Bueno,
Vamos a explicar de qué se trata. En el versículo antes de comenzar el capítulo 41 hay un subtítulo. No sé si todas las Biblias tienen. Mi Biblia tiene un título ahí que dice: José interpreta el sueño de Faraón. Porque esto es lo que ocurre. ¿En cuántas Biblias tienen esto ustedes? ¿Hay muchos? Sí, hay muchas Biblias que tienen los títulos. Muy bien. Faraón tiene un sueño. Y sueña este asunto de vacas gordas, vacas flacas y todas esas cosas, y no tiene idea de qué se trata, pero está muy preocupado. Y buscó a esos brujitos por ahí que había, que supuestamente sabían interpretar y todo. No había caso. Viene José, y José dice: porque además el sueño de Faraón era duplicado. Había 7 años de abundancia y 7 años luego de pobreza, de miseria, porque había sequía y hambre. Y él soñó 7 vacas gordas y luego vacas 7 muy flacas, devoradas por las gordas. Siguió durmiendo. Vuelve a soñar, pero ya no vacas, ni caballos. Sueña espigas como de trigo, muy buenas, y otras muy pobres. Entonces llaman a José, y José le interpreta el sueño, pero yo no voy a leer toda la interpretación, es muy interesante, pero voy a leer el versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, aquí aconseja José al monarca: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Él ya todo el esquema le da al Faraón, que nunca sabría qué hacer. Y quinte la tierra, es decir, trabaje la tierra, de Egipto, en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Bien, dejamos aquí. Parafraseando las palabras de José a Faraón, él dice: Su Majestad, esto es lo que significa: se vienen 7 años de abundancia nunca vista en Egipto. Tras ella vienen otros 7 años de miseria, de hambre, tampoco nunca visto. Y mi consejo es que, puesto que esto se duplicó, pues se habló de animales y de espigas, esto significa que no hay forma ni de postergarlo, ni de anularlo, ni de alterarlo. Simplemente hay que someterse a esto, porque esto va a ocurrir, porque Su Majestad tuvo el sueño por duplicado. Ahora pare allí. Le voy a dar otro ejemplo. Por eso a mí me interesa que se estudie la Biblia en una forma más allá de todo lo que uno habitualmente hace. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, ya vamos mucho más allá. En el capítulo 38, y son 2 capítulos paralelos. Si ustedes han leído, por ejemplo, el capítulo 37, en este capítulo 37 se habla de los huesos secos a los que Ezequiel tenía que predicarles. Pero como eso no se podría entender, del versículo 11 en adelante es muy claro, porque pocas veces ocurre que un texto está explicado. Y aquí está. Bueno, en el Nuevo Testamento sí, las parábolas y eso.
Leemos en el versículo 11 del 37 de Ezequiel, donde dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Quiere decir que lo que él está diciendo, que ellos volverán a su nación, que ya hemos visto en los mensajes anteriores. Ahora, en el capítulo 38 se habla de una gran invasión del norte, pero lo que llama la atención, para no ir repitiendo lo que tantas veces ya lo he dicho, hasta a usted le zumban los oídos siempre con lo mismo, comienza a leer el versículo 1 del 38 y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ahora salte al capítulo 39, porque hay mucho allí que leer. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Se repite exactamente lo mismo. ¿Qué nos dice esto? Que Rusia no tiene, y sus aliados no tienen alternativa. Ahora, algunos de ustedes dirán: yo escuché la radio y tanto en llamada de medianoche como en otros mensajes escuché que eso de Gog y Magog se cumplirá recién en Apocalipsis. No se preocupen, yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, pero los que sí están, no están lejos. Dave Hunt, con mucho respeto se lo digo, también sostiene esta tesis, porque en Apocalipsis 20, cuando ya Satanás es atado y luego desatado y todas esas cosas, dice, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero Gog y Magog están en Ezequiel, y Ezequiel profetizó unos 700 años antes de Cristo, y esto ya está en Apocalipsis después del milenio. Entonces, ¿lo de Ezequiel cuándo se cumple? ¿Aquí, en Apocalipsis? ¿O se va a cumplir ni bien la iglesia haya partido? ¿Cuándo? Bueno, olviden ahora todo, solo recuerden esto, que nos viene muy bien de lo que estamos hablando. También se menciona a Gog y Magog por duplicado. Yo no necesito ir más allá. ¿Y cómo combinar eso? ¿Cómo pudo haberse cumplido o se ha de cumplir tanto antes y luego aparece en Apocalipsis? Uno podría pensar así: bien, se cumplirá prolijamente lo que dice Ezequiel, y se cumplirá después que la iglesia haya ido, mucho antes del milenio. No mucho, pero antes del milenio. Viene el Señor con la iglesia, instaura el milenio, hay un gobierno donde Él gobierna. ¿Y qué ocurre después? Termina ese gobierno, Satanás es suelto, y aparece de nuevo Gog y Magog. Ahora escuchen bien. Son 1000 años que habrán pasado, desde que Rusia será destruida, no del todo. Y si este es el caso, durante 1000 años, ¿cuánto podrá crecer la población en esa nación? ¿Y cuán grandes ejércitos podrán tener, si quieren? Cualquier cosa que se diga, la Biblia es verdaderamente interesante, y cuando nos metemos en sus páginas quedamos sorprendidos, mejor dicho, de la forma como se cumplen las Escrituras.
Ahora, ¿qué estará haciendo Dios cuando los ejércitos estén congregados en las planicies del Armagedón, o la guerra del Armagedón? A mí me gusta el Salmo 2. Vea lo que dice, es corto el Salmo. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Quiere decir que cuando Dios esté viendo todo esto, se reirá de los ejércitos que vendrán, porque vendrán también los del oriente, de China. Millones estarán concentrados allí, o representados por lo menos, en el valle de Josafat. Usted tiene que ver ese valle si va alguna vez. Usted lo va a ver porque hay una carretera que le lleva de Jerusalén a Rafa, que es la frontera con Egipto, y usted va a ver ese valle. Y usted puede comprobar que, tal como dice la Biblia, esto ya se está cumpliendo. Por ejemplo, es tan fértil ese valle que hay una gente que está arando la tierra, otro que está sembrando y otro que está cosechando en el mismo valle. Tanta abundancia hay debido justamente a la fertilidad de la tierra. Y luego dice, versículo 7 del Salmo 2, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Claro, porque Él va a venir a dominar todas las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, al Señor Jesús, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Todo esto en Salmo 2. Es el único texto que yo encontré donde Dios se ríe de la locura de los hombres. En el Apocalipsis 1:16, porque uno se pregunta y dice, ¿cómo peleará el Señor contra los ejércitos allá en el valle de Josafat? Juan nos dice que la espada con la que peleará el Señor saldrá de su boca. ¿Cómo puede salir una espada y hacer algún daño a alguien saliendo de la boca? Good question. Aquí estamos en Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí estamos comenzando a ver cómo será esa lucha cuando el Señor estará viniendo y cómo acabará con la concentración de ejércitos contra Israel. Dice luego que todos verán el nombre del que peleará contra los ejércitos. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si leemos los versículos 11 al 21 de Apocalipsis 19, allí encontramos en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, que siempre representa victoria, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo, tal como hemos visto ya, escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, pero hay más. La espada se llama también la palabra de Dios. ¿Cuántos conocemos lo que dice en Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 2, 7 y 8 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo usará él y cuál es esa espada que él usará para destruir a todos esos ejércitos? Él no tendrá que hacer nada, solamente ordenar desde el espacio que ellos caigan muertos, y caerán. Este es el Salvador en el cual creemos, en quien confiamos. Este será un escenario que valdrá la pena verlo. Y óigame, nosotros estaremos viniendo con Él y veremos los ejércitos y veremos cómo Él los tratará y cómo ellos caerán. En el libro de Zacarías 14, 1, 2 y versículo 3 y luego parte del 4. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré, Dios dice, todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá Jehová, que es Jesús, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Todo esto en el libro de Zacarías, capítulo 14. Así nos guste o no. ¿Cuándo ocurrirá esto? Antes, después del retorno. ¿Cuál será el fin de los judíos? We are going to see esto más en otro mensaje, porque yo quiero que todos nos metamos en la cabeza cuál será finalmente el destino del pueblo judío. Yo les puedo dar las citas bíblicas, pero no quiero que los pobrecitos se me cansen y luego no quieran venir más. Pero es muy interesante ver lo que va a ocurrir con los judíos. Yo me deleito, me siento allí, me canso porque los años cansan, ¿no? Pero los años me meten a mí el cansancio y los años no se cansan, yo me canso. Pero esto hace que me mantenga despierto todo el tiempo. Y doy gracias a Dios por esto. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre amado, tu palabra es preciosa, es maravillosa. De no acompañarnos tú mediante tu Espíritu, no podría nadie hablar de estas cosas. Tampoco alguien entendería nada de esto, porque sería imposible. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Pero aquellos que somos tus hijos, hemos sido sellados con tu Espíritu. Contamos con la plenitud tuya en nuestra vida. ¿Y por qué no vamos a entender tu vocabulario si para eso mismo tú revelaste por escrito todo aquello que quieres que sepamos? Te agradezco de todo corazón por la paciencia que nos tienes y por las oportunidades que sigues dándonos para que sigamos proclamando tu evangelio. Esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.